En la soleada mañana del 23 de mayo de 2024, Alexander Sterling, un magnate tecnológico de 49 años con una fortuna de 2.500 millones de dólares, se despertó en su ático de Park Avenue en Nueva York, con la sensación de que hoy cambiaría su vida. No tenía ni idea de cuánta razón tendría. Alto, esbelto, de ojos grises astutos y barba cuidada con canas, Alexander estaba acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida. Sin embargo, los acontecimientos de la última semana habían puesto en peligro todo lo que había construido durante 20 años. Alexander se acercó a la mesilla de noche y cogió su smartphone. El reloj marcaba las 5 de la mañana, una hora en la que la mayoría de los habitantes de Manhattan seguían tumbados en la cama. Pero para Sterling, madrugar era la norma. El tiempo es oro, le gustaba decir, una filosofía que le había convertido en uno de los empresarios de más éxito de Silicon Valley. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana panorámica que ocupaba toda la pared de su dormitorio. Ante él había una majestuosa vista de Central Park, rodeado de rascacielos que ya empezaban a reflejar los primeros rayos del sol naciente. Esta vista solía inspirar a Alexander, recordándole lo que había conseguido, pero hoy solo sentía una pesadez en el pecho y una inquietud implacable. Sterling suspiró y se dirigió al baño de mármol italiano. Mirando su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que las arrugas de su frente se habían hecho más profundas y le había aparecido nueva piel de gallina en las comisuras de los ojos. La última semana no había sido fácil para él. Mientras se afeitaba, los acontecimientos de los últimos días se repetían en su mente. Todo empezó el jueves 16 de mayo. Alexander había vuelto de una importante reunión con inversores, donde había presentado el último desarrollo de su empresa, Neuratech, una revolucionaria tecnología de inteligencia artificial capaz de predecir el comportamiento de los mercados financieros con una precisión sin precedentes. La presentación fue un éxito, y Sterling confiaba en que estaba a punto de cerrar un acuerdo por valor de varios cientos de millones de dólares. Sin embargo, al entrar en su despacho, en la última planta del rascacielos Neuratech de Manhattan, se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. Su caja fuerte personal, oculta tras un cuadro de Picasso, estaba abierta. Dentro debería haber una carpeta con una descripción detallada del algoritmo de inteligencia artificial y los resultados de las pruebas, documentos valorados en miles de millones de dólares. Pero la carpeta no estaba allí. Alexander recordó el pánico que se apoderó de él. Inmediatamente llamó a su jefe de seguridad, Frank Donovan, antiguo agente del FBI. Juntos revisaron las grabaciones de vigilancia, pero no encontraron nada sospechoso. Los documentos parecían haberse esfumado sin más. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Sterling contrató a los mejores investigadores privados, pero no pudieron encontrar ni una sola pista. No podía acudir a la policía por miedo a la publicidad. La noticia de la filtración podría hacer caer las acciones de la empresa y ahuyentar a los inversores. Alexander recuerda que la noche anterior estaba sentado en su despacho, revisando por enésima vez los informes de seguridad. Su mirada se posó accidentalmente en una fotografía que había sobre la mesa. En ella aparecía con su padre en su última excursión de pesca juntos, un mes antes de que el mayor de los Sterling falleciera de un ataque al corazón. «Recuerda siempre, hijo», oyó Alexander la voz de su padre como si fuera real, «no hay problema que no pueda resolverse enfocándolo desde el otro lado». Y entonces cayó en la cuenta. Había estado tan concentrado en encontrar al intruso entre los altos cargos que había perdido de vista al resto del personal. Y si los documentos seguían en el edificio, escondidos donde nadie se imaginaría que había que buscar, Sterling recordó una conversación que había oído por casualidad hacía una semana. Dos empleados de la limpieza hablaban de un extraño paquete que habían encontrado en una papelera del aparcamiento.
Lo habían llevado a la oficina de objetos perdidos del aeropuerto JFK, donde uno de ellos trabajaba a tiempo parcial los fines de semana. Esta información le había parecido insignificante a Alexander en aquel momento, pero ahora, tras salir de la ducha, empezó a vestirse. En lugar del habitual traje de Tom Ford de $5,000, se puso unos simples vaqueros y una camiseta. Luego sacó del armario una bolsa preparada de antemano con el uniforme de empleado de aeropuerto. Alexander Sterling, el hombre que había construido un imperio tecnológico desde los cimientos, estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho: fingir ser un simple trabajador. Se dio cuenta de que era una locura, un paso en falso, y su reputación, su empresa, todo por lo que había trabajado toda su vida, podría desmoronarse. Pero no veía otra salida. Si los documentos estaban realmente en el aeropuerto, tenía la oportunidad de encontrarlos antes de que cayeran en malas manos. Al descender al aparcamiento subterráneo, Alexander no se subió a su habitual Bentley Bentayga, sino a un anodino Ford Focus 2010, que había comprado ayer al contado a través de un testaferro. Salió a las calles matutinas de Nueva York, uniéndose a la corriente de coches que se apresuraban a ir al trabajo. Mientras Sterling conducía hacia el aeropuerto JFK, sus pensamientos volvieron a cómo había acabado en esta situación. 20 años atrás, no era más que un programador con talento, ambición y el sueño de cambiar el mundo a través de la tecnología. Había fundado Neuratech en el garaje de sus padres, con solo $10,000 de capital, dinero que su padre le había prestado hipotecando su casa. Los primeros años fueron duros. Alexander trabajaba 18 horas al día, a menudo durmiendo en un catre en la oficina, comiendo fideos instantáneos. Pero su perseverancia dio sus frutos. Neuratech creó el primer sistema de reconocimiento de voz realmente eficaz, y esto le abrió las puertas al mundo de los grandes contratos y las inversiones. Cada año la empresa crecía, se expandía y absorbía competidores. Alexander pasó de ser un programador desconocido a una de las figuras más influyentes de Silicon Valley. Fue invitado a hablar en conferencias TED. Su foto apareció en las portadas de Forbes y Time. Asesoró a presidentes y primeros ministros sobre tecnología e inteligencia artificial. Pero junto con el éxito llegó el aislamiento. Cuanto más rico se hacía Alexander, menos se relacionaba con la gente corriente. Estaba rodeado de los mismos multimillonarios, políticos y famosos. No recordaba la última vez que fue a hacer la compra o que hizo cola en una cafetería. Y ahora era como si el destino hubiera decidido darle una lección. El hombre que podía organizar una reunión con cualquier director general de Fortune 500 con una sola llamada telefónica, tenía que fingir ser un trabajador corriente para salvar su idea. Al llegar al aeropuerto JFK, Alexander aparcó en el aparcamiento para el personal. Sacó de la guantera una tarjeta de identidad falsa a nombre de Alex Smith y se la prendió en el bolsillo de la camisa. Respiró hondo y salió del coche. Los empleados del aeropuerto, pilotos, azafatas, personal de tierra, corrían a su alrededor. Nadie le prestó atención. Para ellos no era más que otro empleado que se apresuraba a hacer su turno de mañana. Alexander se dirigió a la entrada de servicio de la terminal. Su corazón latía frenéticamente. Se dio cuenta de que estaba a punto de empezar la semana laboral más extraña y posiblemente más importante de su vida. Al atravesar el torniquete con el pase falso, Sterling se rió mentalmente. Si alguien le hubiera dicho hace un mes que iba a cargar equipaje en el aeropuerto, habría pensado que estaba loco. Pero aquí estaba, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar el trabajo de su vida. Bueno, Alex Smith, pensó al entrar en la sala de personal. Bienvenido a una nueva vida. Así empezó la insólita aventura de Alexander Sterling, el multimillonario encubierto.
Aún no sabía que las 2 semanas siguientes no solo cambiarían su empresa, sino que darían un vuelco completo a su visión de la vida, los negocios y las relaciones humanas. Hace una semana, el 16 de mayo, Alexander descubrió que faltaban documentos críticos de su oficina de Manhattan. Estos documentos contenían detalles de la revolucionaria tecnología de inteligencia artificial en la que su empresa, Neuratech, había estado trabajando durante los últimos 5 años. La pérdida de estos documentos no solo podría socavar la posición de la empresa en el mercado, sino también filtrar información a la competencia. La mañana del 16 de mayo empezó como de costumbre para Alexander Sterling. Llegó a las oficinas de Neuratech a las 7:30 de la mañana, 1 hora y media antes de una importante reunión con posibles inversores. Tomó el ascensor hasta la planta 42, donde se encontraba su despacho privado, y saludó afablemente con la cabeza a su ayudante, Sarah Chen. «Buenos días, señor Sterling», sonrió Sarah. «El café ya le está esperando en la mesa. He preparado todo el material para la presentación». «Gracias, Sarah», respondió Alexander mientras entraba en su amplio despacho con ventanas panorámicas con vistas a Manhattan. Se acercó a su escritorio de caoba, cogió una taza de café aromatizado y bebió un sorbo. A continuación, Alexander se volvió hacia la pared donde colgaba un cuadro original de Picasso, su adquisición favorita de los últimos años. Apartó ligeramente el cuadro y descubrió una caja fuerte empotrada en la pared. Marcando una combinación que solo él conocía, Alexander abrió la caja fuerte, esperando ver una carpeta de cuero negro con el Proyecto Prometheus grabado en oro. Pero la carpeta no estaba allí. Durante los primeros segundos, Sterling se quedó mirando el espacio vacío de la caja fuerte. Su cerebro se negaba a creer lo que veían sus ojos. Entonces el pánico se apoderó de él. «Sarah», gritó, saliendo corriendo del despacho, «que venga Frank Donovan ahora mismo». Frank Donovan, jefe de seguridad de Neuratech y antiguo agente del FBI, llegó 10 minutos después. Para entonces, Alexander ya había puesto todo su despacho patas arriba, esperando que por algún milagro hubiera trasladado la carpeta a otro lugar y simplemente se hubiera olvidado de ella. «¿Qué ocurre, señor?», preguntó Donovan entrando en el despacho. Alexander le explicó brevemente la situación. El rostro de Frank se puso serio. «¿Cuándo fue la última vez que vio la documentación?», preguntó. «Anoche, antes de irme a casa», respondió Alexander. «Los estaba revisando para preparar la presentación de hoy». Las horas siguientes pasaron como un borrón. Frank y su equipo revisaban las grabaciones de seguridad, entrevistaban a los empleados y comprobaban los registros de acceso a las plantas. Alexander se vio obligado a cancelar una reunión con los inversores, alegando una indisposición repentina. Al anochecer quedó claro que no era posible encontrar los documentos con los métodos habituales. Las grabaciones de las cámaras no mostraban nada sospechoso. Ninguno de los empleados entró en el despacho de Sterling después de que éste se marchara. No habían forzado la caja fuerte. Estaba cerrada cuando Alexander la abrió por la mañana. «Señor Sterling», dijo Frank, entrando en el despacho de Alexander a última hora de la tarde, «creo que deberíamos ir a la policía». Alexander negó con la cabeza. «No, Frank, no podemos correr ese riesgo. Si la noticia llega a la prensa, las acciones de la empresa caerán en picado. Perderemos la confianza de inversores y clientes». «Pero, señor», empezó Donovan. «Nada de policía», dijo Alexander con firmeza. «Manejaremos esto por nuestra cuenta». Al día siguiente, Alexander contrató a la mejor agencia de detectives de Nueva York. Les pagó una suma enorme por la urgencia y la confidencialidad. Los detectives comenzaron su investigación, pero pasaron los días sin resultados. Mientras tanto, Alexander se vio obligado a desempeñar un papel. Seguía yendo a reuniones, sonriendo en actos corporativos, fingiendo que todo iba según lo previsto.
pero por dentro estaba destrozado. 5 años de trabajo, millones de dólares invertidos. Todo podía irse al traste por culpa de una noche. Cada noche, cuando volvía a su ático, Alexander sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No podía dormir, no paraba de darle vueltas a posibles escenarios. ¿Quién podría haber robado los documentos? ¿Un competidor? ¿Un empleado descontento? ¿Espías extranjeros? El quinto día después de la desaparición de los documentos, Alexander estaba sentado en su despacho, revisando otro inútil informe detectivesco. Su mirada se posó en una fotografía que había sobre la mesa. En ella aparecía con su padre en su última excursión de pesca juntos, un mes antes de que el mayor de los Sterling falleciera de un ataque al corazón. «Recuerda siempre, hijo», oyó Alexander la voz de su padre como si fuera real. «No hay problema que no pueda resolverse enfocándolo desde el otro lado». Y entonces cayó en la cuenta. Había estado tan concentrado en encontrar al intruso entre los altos cargos que había perdido de vista al resto del personal. Y si los documentos seguían en el edificio, escondidos donde nadie se imaginaría que había que mirar. Alexander recordó una conversación que había escuchado por casualidad hacía una semana. 2 empleados de la limpieza hablaban de un extraño paquete que habían encontrado en una papelera del aparcamiento. Lo habían llevado a la oficina de objetos perdidos del aeropuerto JFK, donde uno de ellos trabajaba a tiempo parcial los fines de semana. En aquel momento, esta información le pareció insignificante a Sterling. Pero ahora, se levantó bruscamente de la mesa y empezó a pasearse por el despacho. Un plan, loco y arriesgado, empezó a formarse en su mente. Si los documentos están realmente en el aeropuerto, tiene la oportunidad de encontrarlos antes de que caigan en malas manos. Pero para ello tendría que hacer algo que nunca había hecho: convertirse en un empleado normal. Alexander se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía a sus pies. Había construido un imperio, había cambiado el mundo con la tecnología. Pero, ¿podría hacer el trabajo de un simple cargador en el aeropuerto? Sacó el teléfono y marcó un número. «Frank, soy Sterling. Necesito tu ayuda. Y no digas ni una palabra a nadie». Los 2 días siguientes transcurrieron en febriles preparativos. Frank Donovan, usando sus conexiones, organizó documentos falsos para Alexander a nombre de Alex Smith. Sarah Chen, la ayudante de Sterling, recibió instrucciones de cancelar todas las reuniones de las 2 semanas siguientes, alegando la repentina enfermedad de su jefe. Alexander compró un Ford Focus de segunda mano para pasar desapercibido. Se dejó crecer una barba incipiente para cambiar un poco su aspecto. Frank pasó unas horas con él, enseñándole las nociones básicas del trabajo en el aeropuerto y dándole consejos sobre cómo comportarse para no levantar sospechas. Y entonces llegó la mañana del 23 de mayo. Alexander Sterling, multimillonario y genio de la tecnología, estaba de pie frente al espejo, vestido con sencillas ropas de obrero, preparándose para embarcarse en la aventura más extraña de su vida. «Puedes con ello», le dijo a su reflejo. «Tienes que lograrlo». Con esas palabras, salió de su lujoso ático y se subió a un Ford Focus poco llamativo, en dirección al aeropuerto JFK. Tras intentar sin éxito encontrar los documentos por métodos legales, Alexander se decidió por una jugada desesperada. Su última pista indicaba que los documentos podían estar escondidos en la recogida de equipajes del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. El 24 de mayo, a las 5 de la mañana, Alexander Sterling, vestido con un sencillo uniforme azul de camionero, se puso al volante por primera vez en 20 años, no de su Bentley, sino de un destartalado Ford Focus 2010. Se dirigía al aeropuerto para empezar su primer turno como Alex Smith, el nuevo mozo de equipajes. El trayecto desde su ático en Park Avenue hasta el aeropuerto JFK duraba aproximadamente 1 hora.
En ese tiempo, Alexander tuvo tiempo de repetir su leyenda en su cabeza varias veces. Alex Smith, de 35 años, se había mudado recientemente a Nueva York desde Omaha, Nebraska, en busca de nuevas oportunidades. Divorciado, sin hijos, vive en un piso de alquiler en Queens. Su experiencia laboral anterior era como tendero en un supermercado. Conduciendo hasta la entrada de servicio del aeropuerto, Alexander sintió que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Aparcó su Ford en el aparcamiento para el personal, respiró hondo y se miró por el retrovisor. «Puedes hacerlo», susurró a su reflejo. «Eres Alex Smith, un tipo normal que solo quiere hacer bien su trabajo». Saliendo del coche, Alexander se dirigió a la entrada de servicio. A su alrededor, otros trabajadores del aeropuerto correteaban, pilotos con uniformes planchados, azafatas con peinados perfectos, técnicos con herramientas. Nadie le prestaba atención, lo cual resultaba extrañamente reconfortante. En la entrada le esperaba Jim Collins, el supervisor del turno de equipajes. Era un hombre fornido de unos 50 años, con un bigote espeso y expresión bonachona. «Debes de ser nuevo», dijo Jim, estrechando la mano de Alexander. «Alex, ¿verdad?» «Sí, señor», respondió Alexander, intentando hablar de forma diferente a la habitual. «Alex Smith, encantado de conocerle». «Déjalo de señor», sonrió Jim. «Aquí todos son de los nuestros. Venga, le mostraré el lugar». La hora siguiente pasó como un borrón. Jim condujo a Alexander por el enorme laberinto de la sala de equipajes, mostrándole las distintas cintas transportadoras, estaciones de clasificación y muelles de carga. Alexander se esforzó por recordar cada detalle, dándose cuenta de que podía ser la clave para encontrar los documentos perdidos. «Ahora viene lo más importante», dijo Jim, conduciendo a Alexander a una pequeña sala al final del pasillo. «Nuestra sala de descanso. Aquí es donde guardamos nuestros efectos personales, almorzamos y a veces nos escondemos de nuestros superiores». Jim le guiñó un ojo y Alexander le devolvió la sonrisa. «Tu taquilla número 123», continuó Jim, señalando una fila de taquillas metálicas. «Deberías haber recibido el código con tu documentación». Alexander asintió, recordando el código de 4 dígitos que Frank Donovan le había dado. «Estupendo», dijo Jim. «Ahora manos a la obra. Tu primera tarea es descargar el vuelo procedente de Londres. Terminal 4, puerta B-18. Mike te enseñará lo que tienes que hacer». Mike resultó ser un tipo alto y delgado de unos 25 años, pelirrojo y con pecas por toda la cara. Saludó amistosamente a Alexander con la cabeza y lo condujo al carrusel de equipajes. «Primer día, ¿eh?», preguntó Mike mientras caminaban. «No te preocupes, pronto te acostumbrarás. Lo principal es que no te canses. Esas maletas a veces pesan como un elefante». Las siguientes horas fueron las más exigentes físicamente de la vida de Alexander. Levantó y movió cientos de maletas, bolsas y cajas, sintiendo cómo sus músculos, acostumbrados al cómodo sillón de la oficina, gritaban por el esfuerzo. Chico nuevo», gritó Mike hacia el mediodía. «Pausa para comer». Alexander siguió a Mike a la sala de descanso con alivio. Los demás empleados ya estaban allí reunidos, comiendo bocadillos y comentando las últimas noticias. «¿Qué te trae al JFK, Alex?», preguntó Mike, abriendo una lata de refresco. Alexander dudó un segundo, recordando su leyenda. «Ya sabes, buscando nuevas oportunidades. No hay mucho que hacer en Omaha». «¿Omaha?», intervino alguien desde un rincón de la sala. «Mi primo vive allí. Dice que es una ciudad tranquila». Alexander sintió un escalofrío. No estaba preparado para que le preguntaran por Omaha. «Sí, tranquila», murmuró. «Quizá incluso demasiado». Afortunadamente, la conversación derivó rápidamente hacia otros temas. Alexander se sorprendió al descubrir que le interesaba escuchar las historias de sus nuevos colegas,
sobre pasajeros difíciles, sobre extraños hallazgos en el equipaje, sobre sueños y planes para el futuro. Después de comer, el trabajo continuó. Al final del turno, a Alexander le dolían los brazos, la espalda y las piernas, que parecían pesar 1 tonelada cada una. Pero a pesar del cansancio, sentía una extraña satisfacción. Al ponerse su ropa habitual al final del día, Alexander oyó a 2 trabajadores discutir algo en voz baja. «Extraño hallazgo, le digo», dijo uno. «Una carpeta de cuero con unos papeles dentro. ¿Quién lleva algo así en una maleta?» A Alexander le dio un vuelco el corazón. ¿Podría ser esto lo que estaba buscando? «¿Y dónde está ahora esa carpeta?», preguntó el segundo empleado. «En objetos perdidos», respondió el primero. «Pero si no se encuentra al propietario en un mes, se enviará a destruir. Son las normas». Alexander apenas pudo contener una exclamación. Tenía un mes para encontrar los documentos. Pero, ¿cómo acceder a los objetos perdidos? Al salir del aeropuerto, sintió una mezcla de cansancio y excitación. Su primer día infiltrado había sido duro pero productivo. Ahora tenía un propósito y una dirección en la que buscar. Sentado en su Ford Focus, Alexander se permitió cerrar los ojos por un momento. Mañana sería un nuevo día, con nuevos retos, pero hoy se merecía un descanso. El multimillonario, fingiendo ser un empleado cualquiera, arrancó el motor y se dirigió a su lujoso ático, donde le esperaban un baño caliente y una cama mullida. Mañana volvería a ser Alex Smith, mozo de equipajes en el aeropuerto JFK. Las 2 semanas siguientes fueron un verdadero reto para Alexander. Acostumbrado a la comodidad y el lujo, ahora pasaba 12 horas al día cargando pesadas maletas, relacionándose con sus colegas de clase trabajadora e intentando explorar discretamente todos los rincones de la zona de equipajes. Sus manos, acostumbradas a los teclados y a los apretones de manos en las salas de conferencias, estaban cubiertas de callos. La espalda le dolía sin piedad todas las tardes, pero Alexander estaba decidido a encontrar los documentos robados. Cada mañana, al despertarse en su lujoso ático, Alexander se preparaba cuidadosamente para su papel. Se ponía unos vaqueros desgastados y una camisa sencilla, ocultando cuidadosamente las huellas de su vida real. Un reloj caro era sustituido por un modelo electrónico barato, y sus manos bien cuidadas se ensuciaban deliberadamente con aceite de máquina para dar la imagen de un trabajador. En el trabajo, Alexander intentaba encajar en el equipo. Escuchaba atentamente las conversaciones de sus compañeros, memorizando sus historias, problemas y sueños. Poco a poco, empezó a darse cuenta de lo diferentes que eran las vidas de estas personas en comparación con su entorno habitual. Mike, su compañero, resultó ser un estudiante universitario que trabajaba en el aeropuerto para pagarse los estudios. Soñaba con ser ingeniero, pero su familia no podía permitirse la costosa matrícula. «¿Sabes, Alex?», dijo Mike una vez durante una pausa para comer, «a veces miro estos aviones y pienso que quizá algún día diseñe uno de esos. Pero luego pienso en las facturas de la universidad y me doy cuenta de que probablemente me pasaré el resto de mi vida llevando las maletas de otros». Estas palabras conmovieron profundamente a Alexander. Recordó que él mismo había empezado de cero con un sueño y $10,000 prestados por su padre. Ahora, convertido en multimillonario, casi había olvidado lo que era luchar por su sueño. A pesar del cansancio físico y la tensión emocional, Alexander nunca olvidó su objetivo principal. Todos los días intentaba encontrar la manera de entrar en el departamento de objetos perdidos. Preguntaba a sus compañeros sobre los procedimientos, estudiaba los horarios de los turnos de los guardias y buscaba puntos débiles en el sistema de seguridad. El 10º día de su PDAL, Alexander tuvo por fin su oportunidad. Durante el turno de noche, oyó a uno de los guardias quejarse de dolor de cabeza. «Hola, amigo»,
le dijo Alexander acercándose al guardia. «Tengo unos analgésicos estupendos. ¿Quieres?» El guardia aceptó agradecido la pastilla y al cabo de un rato se quedó dormido. Alexander aprovechó el momento y se escabulló entre los objetos perdidos. Su corazón latía frenéticamente mientras empezaba a hojear las estanterías de objetos olvidados. Maletas, bolsos, paraguas. Todo parecía estar aquí, excepto su carpeta. De repente, la luz de una linterna iluminó la habitación. ¿Qué haces aquí?», sonó una voz ronca. Alexander se dio la vuelta y vio a otro guardia que le miraba con desconfianza. «Yo estaba buscando el equipaje perdido de un compañero», mintió rápidamente Alexander. «Está muy disgustado y quería ayudarle». El guardia frunció el ceño. «No debería estar aquí. Váyase antes de que avise a mis superiores». Alexander se apresuró a salir de objetos perdidos, frustrado y asustado. Había estado tan cerca, pero no había encontrado los documentos, y ahora se arriesgaba a que lo descubrieran. Durante los días siguientes, Alexander tuvo especial cuidado. Intentó no llamar la atención, trabajando duro y manteniendo relaciones amistosas con sus colegas. Pero en el fondo de su mente se daba cuenta de que el tiempo se agotaba y seguía sin estar cerca de su objetivo. Una noche, cuando Alexander estaba a punto de irse a casa, Jim, el supervisor de turno, se le acercó. «Hola, Alex», le dijo Jim. «Estás haciendo un buen trabajo. ¿Qué te parece hacer un turno extra mañana? Tenemos a un hombre enfermo y hay muchos vuelos». Alexander sintió que el cansancio se apoderaba de él. Su cuerpo le pedía descanso, pero su mente le decía que esta podía ser una oportunidad. «Por supuesto, Jim», respondió. «Estaré encantado de ayudar». Al día siguiente, durante un turno extra, Alexander notó un zumbido inusual entre el personal de seguridad. Resultaba que una importante delegación gubernamental llegaba al aeropuerto y se había puesto todo el empeño en garantizar su seguridad. Aprovechando el alboroto, Alexander volvió a irrumpir en la oficina de objetos perdidos. Esta vez tenía más tiempo para buscar. Revisó metódicamente cada estante, cada cajón. Y de repente, en el rincón más alejado, bajo una pila de paraguas viejos, vio una familiar carpeta de cuero negro con relieve dorado. A Alexander le dio un vuelco el corazón. Cogió la carpeta y comprobó rápidamente su contenido. Allí estaba todo: planos, cálculos, descripciones de algoritmos, documentos que podrían cambiar el futuro de su empresa y de toda la industria tecnológica. Pero ahora Alexander se enfrentaba a un nuevo dilema: ¿cómo sacar la carpeta del aeropuerto sin levantar sospechas? ¿Y qué hacer después? Después de todo, si desaparecía de repente, podrían surgir preguntas y socavar toda la operación. Con la carpeta escondida bajo la chaqueta, Alexander volvió a sus tareas, reflexionando febrilmente sobre su siguiente movimiento. Mientras reflexionaba sobre su situación, Mike se le acercó. «Hola, Alex», le dijo con una sonrisa. «Los chicos y yo vamos a ir al bar esta noche. Vamos a celebrar mi cumpleaños. ¿Vienes?» Alexander dudó. Por un lado, necesitaba resolver urgentemente el asunto de los documentos. Por otro, una negativa brusca podría levantar sospechas. «Claro, Mike», respondió finalmente. «Estaré encantado de acompañarte». Una velada en el bar con sus colegas resultó ser todo un reto para Alexander Sterling. Sentado a una mesa con una botella de cerveza barata que apenas había probado, el multimillonario encubierto escuchaba atentamente las conversaciones a su alrededor mientras contemplaba su próximo movimiento. La carpeta de documentos clasificados escondida en su taquilla del aeropuerto le mantenía alerta. Alex». La voz de Mike sacó a Alexander de su ensueño. «¿Por qué estás tan triste? Tranquilo, son vacaciones». Alexander intentó sonreír. «Lo siento, colega. Estoy cansado después de un turno doble». «Sí, es un trabajo duro», suspiró Mike. «Pero sabes, a veces pienso que esta gente rica que vuela en primera clase no tiene ni idea de cómo vive la gente corriente».
Aquellas palabras tocaron la fibra sensible de Alexander. Recordó cómo hasta hacía un mes él mismo solo volaba en aviones privados, sin pensar en la gente que mantiene el aeropuerto en funcionamiento. Quizá no sean tan malos, comentó Alexander con cautela. Es que no te los has encontrado de cerca, resopló otro colega, John. Por ejemplo, el tal Sterling, de Neuratech. Dicen que va a recortar la mitad de los puestos de trabajo sustituyendo humanos por robots. Alexander casi se atraganta con su cerveza. ¿De dónde ha salido esa información?, preguntó, tratando de ocultar su excitación. Se rumorea, se encogió de hombros John. Mi primo trabaja allí, en el departamento técnico. Dice que se está cociendo algo. El resto de la velada transcurrió como un borrón. Alexander apenas podía concentrarse en las conversaciones. Sus pensamientos estaban preocupados por la información que había oído. ¿Realmente su empresa planeaba cambios tan radicales? ¿Y por qué él, el director general, no sabía nada al respecto? A la mañana siguiente, en lugar de ir al aeropuerto, Alexander fue a la oficina de Neuratech. Por primera vez en 15 días se puso un traje caro y se puso al volante de su Bentley. Pero algo había cambiado. Miraba el mundo con otros ojos. Al entrar en el edificio de la empresa, Alexander se dirigió directamente al Departamento de Recursos Humanos. Exigió ver todos los planes de reestructuración de la empresa. Los empleados se sorprendieron por su repentina aparición y sus inusuales preguntas, pero no se atrevieron a desobedecer. Una hora más tarde, Alexander estaba sentado en su despacho, revisando documentos. Lo que había aprendido le sacudió hasta la médula. En efecto, un grupo de altos directivos dirigidos por el director financiero Richard Hawkins había elaborado un plan de reducción de costes que incluía despidos masivos y la sustitución de personal por sistemas automatizados. El plan se presentaría al Consejo de Administración dentro de una semana. Alexander sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Cómo podían planear cambios tan drásticos sin su conocimiento? Y sobre todo, ¿cómo podía estar tan alejado de la realidad como para no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en su propia empresa? En lugar de llamar inmediatamente a la policía, Alexander decidió resolver la situación por su cuenta. Empezó por llamar a Richard Hawkins. Explícame, Richard, ¿por qué me estoy enterando de los planes de reestructuración de mi empresa por los trabajadores del aeropuerto?, preguntó Alexander en cuanto Hawkins entró en el despacho. El director financiero se puso pálido. Señor Sterling, no sé a qué se refiere. Basta de mentiras. Alexander golpeó el escritorio con la palma de la mano. Sé lo del plan de reducción de plantilla y que iba a presentarlo al Consejo de Administración sin mi conocimiento, pero lo que quiero saber es por qué robaste documentos sobre la nueva tecnología de inteligencia artificial. Hawkins se desplomó en su silla. Su rostro expresaba una mezcla de miedo. Queríamos proteger la empresa, Alex. Esta nueva tecnología es demasiado peligrosa. Si se introduce, miles de personas perderán su trabajo. Pensamos que si escondíamos los documentos, abandonarías la idea. Alexander se quedó de piedra. Descubrió que no era un competidor quien había robado los documentos, sino un grupo de sus propios empleados descontentos con la política empresarial de Neuratech. ¿Quién más está implicado en esto?, preguntó Alexander. Hawkins dio los nombres de otros altos directivos. Todos eran personas de confianza de Alexander, gente con la que había trabajado codo con codo durante años. Alexander pasó las horas siguientes hablando con cada uno de ellos. Escuchó sus preocupaciones, sus argumentos, sus temores, y con cada conversación se daba cuenta cada vez más de lo lejos que estaba de los problemas reales de su empresa y de las personas que trabajaban en ella. Al anochecer, Alexander había tomado una decisión. Reunió a todos los empleados de la empresa en una gran sala de conferencias. He pasado las 2 últimas semanas trabajando como cargador en el aeropuerto,
comenzó su discurso, causando conmoción y desconcierto en los asistentes. Lo hice para encontrar documentos robados sobre nuestra nueva tecnología, pero encontré mucho más. Descubrí cómo vive la gente corriente, cómo lucha por sus sueños, cómo teme perder su trabajo. Alexander hizo una pausa, recorriendo los rostros de los empleados. Descubrí que mi propia empresa planeaba despidos masivos, que gente en la que confiaba estaba dispuesta a cometer un crimen para impedir la introducción de una tecnología que creían que podía dejar sin trabajo a miles de personas. Respiró hondo. Me di cuenta de que en algún momento había perdido el contacto con la realidad. Olvidé que la tecnología debe servir a las personas, no sustituirlas, así que tomé una decisión. Toda la sala se quedó paralizada. No haremos ningún recorte. En su lugar centraremos nuestra nueva tecnología de IA en la creación de nuevos puestos de trabajo. Formaremos a nuestros empleados para trabajar con IA, no para sustituirlos. Aumentaremos la inversión en programas educativos y proyectos sociales. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Además, continuó Alexander, tengo previsto introducir cambios en la estructura de gestión de la empresa. Crearemos un consejo de empleados que tendrá voz y voto en las decisiones importantes. Quiero que todos en esta empresa se sientan escuchados y valorados. Cuando Alexander terminó su discurso, se hizo el silencio en la sala, y entonces estallaron los aplausos. Fue creciendo hasta que toda la sala se llenó de aplausos. Aquella tarde, sentado en su despacho y mirando las luces de la ciudad nocturna, Alexander Sterling sintió que empezaba un nuevo capítulo en su vida y en la historia de su empresa. Al día siguiente se dirigió al aeropuerto, pero no en su Bentley, sino en el mismo Ford Focus usado. Encontró a Mike y al resto de los chicos en la sala VIP. «Hola chicos», dijo al entrar. «Alex, y nosotros que pensábamos que lo habías dejado», sonrió Mike. «En realidad no», contestó Alexander. «Solo he venido a dar las gracias y a despedirme. Pero esto no es el final, es el principio». Les contó la verdad sobre sí mismo, sobre su empresa, sobre cómo su amistad había cambiado su forma de ver el mundo. «Quiero ofreceros un trabajo», dijo al final. «No como transportistas, sino como especialistas en implantar la IA en la logística. Os formaremos, pagaremos vuestra educación. ¿Qué decís?». Mike y los demás se quedaron atónitos, pero en sus ojos Alexander vio lo que había estado buscando todos estos años: esperanza y fe en el futuro. Al salir del aeropuerto, Alexander Sterling supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado algo mucho más valioso que unos documentos robados. Había encontrado un nuevo significado a su trabajo y una nueva comprensión de la responsabilidad que conllevaba su puesto. Tenía ante sí nuevos retos: cambiar la cultura de la empresa, introducir nuevos principios de gestión, ganarse la confianza de los empleados. Todo ello requería tiempo y esfuerzo. Pero ahora Alexander estaba preparado para el viaje. Se subió a su Ford Focus y se dirigió a la oficina. Tenía mucho trabajo por hacer, pero ahora este trabajo le produce verdadera satisfacción, porque ahora sabía que su éxito era el éxito de miles de personas que trabajaban codo con él, y ese conocimiento valía todos los miles de millones del mundo. Un año después de los sucesos del aeropuerto JFK, Neuratech se había transformado hasta quedar irreconocible. La revolucionaria tecnología de inteligencia artificial que dio origen a todo el suceso se implantó con éxito, pero no como se había planeado en un principio. En lugar de despidos masivos, Neuratech creó más de 5.000 nuevos puestos de trabajo. Un programa de reciclaje ayudó a cientos de empleados a adquirir nuevas competencias y pasar a puestos mejor remunerados. La empresa ha invertido millones de dólares en programas educativos y proyectos sociales, convirtiéndose en un ejemplo de empresa socialmente responsable. Alexander Sterling, consejero delegado de la empresa,
Ahora rara vez aparecía en la oficina con trajes caros. Prefería la ropa sencilla y a menudo pasaba tiempo en los departamentos de producción y desarrollo, interactuando con los empleados de a pie. Su nuevo estilo de liderazgo, basado en la apertura y la confianza, cambió la cultura corporativa de Neuratech. El Consejo de Empleados, creado por iniciativa de Alexander, se ha convertido en parte integrante del proceso de toma de decisiones de la empresa. Ahora todos los empleados, desde el conserje hasta el alto directivo, podían hacer sugerencias y ser escuchados. Mike, antiguo compañero de Alexander en el aeropuerto, era ahora el responsable de la implantación de la IA en logística. Su sueño de convertirse en ingeniero se había hecho realidad incluso más grandiosamente de lo que podía imaginar. La empresa le había pagado la matrícula en una prestigiosa universidad técnica. Otros antiguos compañeros de John y Alexander en el aeropuerto también han encontrado su sitio en Neuratech. Su experiencia práctica ha resultado inestimable para desarrollar nuevas soluciones logísticas con IA. El proyecto Humanidad, como se denominó a la nueva tecnología de IA, no sustituyó a los humanos, sino que los potenció. La IA se utilizó para mejorar las condiciones de trabajo, aumentar la seguridad y crear puestos nuevos, más interesantes y mejor remunerados. Los resultados financieros de Neuratech también fueron impresionantes. Las acciones de la empresa subieron un 200% interanual y los beneficios se duplicaron. Pero lo más importante es que la satisfacción de los empleados alcanzó la cifra récord del 98%. Alexander visitaba regularmente el aeropuerto JFK, pero ahora no como cargador, sino como consultor. Ayudó a implantar nuevas tecnologías que facilitaban el trabajo de los empleados y hacían más eficientes las operaciones. La vida personal de Alexander también cambió. Vendió su ático de lujo y se mudó a una casa más modesta en las afueras. Pasaba todos los fines de semana como voluntario en una organización comunitaria local, ayudando a la gente a aprender nuevas tecnologías y a encontrar trabajo. La historia de Alexander Sterling y Neuratech se convirtió en un ejemplo para otras empresas. Muchos directores generales han seguido su ejemplo, replanteándose su forma de aplicar las nuevas tecnologías y de tratar a los empleados.